Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava y hoy nos acompaña una gran mujer, psicóloga, escritora del campo, de ese verdadero campo del cual muchos hablan que son, pero son pocos los que en verdad son, los que viven allá, los que conviven con la gente, los que conviven con la ecología, los que conviven con el medio ambiente, y eso le ha llevado a que desarrolle una metodología bien importante relacionada lógicamente con el ser, con las personas que deben encontrar un mundo de naturaleza, y lo hace a través del campo, y además de eso escribe para esto. Lleva estas clases, estas prosas para que la gente sea la que aproveche todo el conocimiento de ella. Mercedes Gil está aquí en La Cava. Bienvenida, Mercedes. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio acá en La Cava, Luis Fernando. Sí, soy Lilia Mercedes Gil Pérez. Mercedes Gil Pérez. Soy psicóloga, especialista en derechos humanos, pero soy mujer rural, mujer campesina de acá de la vereda Cay del Cañón del Conveima, acá en la ciudad de Ibagué. Sí, salud, porque aquí vamos brindando. Ya visto el programa, ¿no? Sí, Entonces, claro que sí. Tenemos que brindar. Así como brindamos con muchos allá en las ciudades, en el país cuando nos ven. Ya después de varios programas, no sé cuántos programas llevaríamos, por ahí unas 300 ya la gente sabe que ve acá tomándose un vinito ahora en la noche, el fin de semana, y aprovechan para escuchar estas tertulias, estas conversaciones. Bueno, psicóloga con especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas. Y después le dio por escribir. ¿Cómo va con todo este desarrollo, esta nueva vida? Bueno, Luis Fernando, pues sí, te cuento y le cuento pues a todas las personas que nos ven a través de este prestigioso programa. Escribí un libro, ¿sí? Duré 13 años trabajando con las víctimas del conflicto armado en diferentes partes del país, donde ellos decían: Mercedes, muy bonito todo lo que nos traen, mejorar nuestra calidad de vida, pero ¿quién piensa en las grietas y en el dolor que llevamos dentro? Volver a nuestro territorio no es fácil. Llegar en nuestro territorio y traer a nuestro pensamiento ese tipo de situaciones de violencias que vivimos no es fácil y se nos complica mucho y nos duele el alma y muchas veces no sabemos dónde duele. Entonces, a partir de eso, desde la especialización en derechos humanos, empecé a entender que el derecho a sentir, el derecho a encontrarnos nosotros mismos dentro de nuestras emociones, ¿sí? Saber qué emoción sentimos, dónde la sentimos y cómo podemos gestionarla. Fue ahí que empecé desde la psicología a brindar unas herramientas que fueron las que se fueron estableciendo en el libro, como lo muestra, a través de 6 capítulos, ¿sí? Entonces, en cada uno de ellos podemos identificar eso que queremos, aquellas cosas que guardamos. Y ha sido una experiencia muy grande porque fueron 13 años de trabajo, Luis Fernando, donde uno decía, bueno, 13 años que tú aplicabas esas herramientas con esas víctimas y ellos decían: Mercedes, muy bonito, o sea, chévere uno sentirse, chévere saber que uno siente y que tiene también el derecho a sentir, no es guardar, es soltar. Entonces, a partir de eso fue que se empezó a construir el libro. Cuando construí el libro que te contaba, Luis Fernando, antes, la gente decía, bueno, yo creo ese libro son 585 páginas, y empecé a leerlo y yo dije, voy a escribirlo, pero voy a darlo allá, a esas víctimas, porque es la población focalizada. Pero espere que no se me vaya a adelantar, que todavía tenemos harto programa. Bueno, Mercedes es de Ibagué, de la vereda Cay. Sí. Muy cercano a, pues es zona rural del municipio de Ibagué, y allá desarrolló toda su infancia, vivió su infancia con sus padres. ¿Dónde hizo la primaria? Bueno, yo estudié ahí mismo en la vereda, que es la vereda Cay, en la institución educativa Cay, hice mi básica primaria. Sí. Mi básica secundaria la hice ahí en la institución, en ese entonces era en la institución agrícola Mariano Melendro, que queda ahí en Martín Melendro Barón, Chapetón, Ibagué. Yo estudié allá también. Exactamente, en esa gran institución, donde pues efectivamente también operaba frente también a trabajar cosas del campo, que la huerta, que los proyectos agrícolas y pecuarios, ¿sí? Entonces eso ayudaba a fortalecer también el conocimiento de la misma finca. En ese momento ya no era del comité de cafeteros, ¿cierto? Ya era de la alcancé a entrar en el comité de cafeteros, formé parte de la asociación. ¿Ah, sí? Sí, fui corresponsal en ese entonces, ¿Ah, sí? haciendo sexto. ¿Sí? De bachillerato, toqué la bandera, que era el símbolo de
de ser de ese grupo de la Asociación de Caficultores. Qué buena formación, ¿no? Espectacular. Ojalá. Es una muy buena formación agrícola y pecuaria. Ojalá y todavía tiene su enfoque. Eso iba a decir ahorita yo. ya pasó a un tema ya más como los temas de comercialización y eso, o sea, ha ido pues mejorando, ¿sí? Sin dejar de lado, que nunca ha dejado de lado como la parte agrícola, pecuaria, sino que ya ha sido a través de la transformación de productos, que me parece algo muy bonito. ¿Por qué una mujer que ha sido formada en el campo, pues porque vive el campo, nació en el campo, no diría, la tendencia iría a ser forestal, agricultora, la parte profesional o veterinaria? ¿Por qué se va por la psicología? Bueno, porque empecé a entender que durante todo el proceso que nosotros vivíamos digamos, en la niñez, en la adolescencia, ¿sí? Lo que a mí me enfocó era el servicio, ¿sí? Porque aparte de que también nosotros teníamos la parte agrícola, pecuaria y eso, también teníamos la formación espiritual a través de trabajar con las monjas, ¿sí? En este caso era la congregación Hijas de San José, recuerdo mucho, Jessy, no lo he olvidado, son las hermanitas Hijas de San José Bogotá que hacían misiones y entonces ellas llegaban al colegio y yo apoyaba para ir a trabajar con los jóvenes, con los niños, a hablar de Dios en los temas en las veredas, en esos sitios aislados. Y creo que desde ahí empezó como a nacer esa raíz de ayudar. Una pregunta, ¿termina la secundaria e inmediatamente empieza la universidad, el pregrado, o se toma un tiempo para decidir? Bueno, en el campo tú sabes que no es muy fácil contar con los recursos económicos, exacto. Entonces no, me tomé un tiempo, sí, porque yo salí en el año 2000 y en el 2005 fue que empecé a estudiar psicología. Y en ese lapso me dediqué fue a trabajar y empezar a hacer los ahorros, trabajar ahí en el campo con apoyo de mi mamá y mi papá y hacer los ahorros para poder ser una profesional. Y entonces ingresa ya y toma la decisión de la psicología. Tomo la decisión de la psicología, sí señor. ¿Dónde la estudia? Yo la estudié en la UNAD, la ¿Sí? Universidad Nacional Abierta y a Distancia, acá en Ibagué. Sí, sí. Ah, bueno. Y pasó de una, me imagino, que es como pilita, no es como ñoñita, esas que le gusta estudiar harto. Sí, sí, bastante, bastante. Me gustaba mucho el estudio y quería, más que todo también como enseñarle a la mujer rural, a la niña rural y decir, nosotros no solamente podemos construir alimentos, o sea, no solamente podemos ofrecer alimentos a la sociedad, también podemos aportar desde otras áreas, desde lo que nos gusta, de todas aquellas cosas que nos nacen de corazón, ¿sí? Y que si uno se esmere, que si uno coloca el esfuerzo, pues puede aportar más. Entonces, a partir de eso, así como aportamos productos, pues también estamos aportando a la salud mental, ¿sí? En el caso mío. Usted estudió psicología no para venirse a vivir a Ibagué y pertenecer a las EPS, montar su consultorio, y no para llevar esa formación al campo. Sí, Luis Fernando, es súper importante porque la psicología la estudié para aportar a las personas que de pronto no tienen la capacidad de poder pagar un servicio, ¿sí? Pero que también a través de esos recursos que nosotros encontramos en nuestro territorio, ¿sí? En el campo, como es caminar sobre el pasto, como es respirar frente a un árbol, como es ungir tus pies sobre el agua, como es abrazar un árbol, ¿sí? Como es tomarse un espacio de usted poder acostarse en el suelo sobre una camilla o en un espacio donde tú puedas ver el resplandor, pues ayuda a que las personas realmente mitiguen esa necesidad de la ansiedad, del estrés, de la depresión, ¿sí? Que es una situación de salud mental que ahora se está generando mucho acá en la ciudad de Ibagué y en el mundo entero, claro. ¿Sí? No solamente acá, sino en Colombia, en el mundo entero. Entonces, a partir de ahí empezar a aportar eso, por eso en la finca tengo una ruta de bienestar que trabaja todo lo que tiene que ver con la psicoecología. Eso es lo que vamos a hablar ahora en el segundo fragmento de nuestro programa, en el segundo segmento, para que nos cuente cómo está desarrollando ese trabajo de la psicología. ¿Cómo le llama? Psicoecología. Psicoecología, y además nos cuente cómo lleva toda esta información al libro. Vamos a una pausa, brindamos porque estamos en la cava, doctora Mercedes, y ya regresamos con todos ustedes.
Continuamos en la cava y hoy tenemos esta invitada especial, como ya hablamos con la doctora Mercedes Gil, psicóloga, escritora con especialización en derechos humanos, bueno, y todo este trabajo que realiza partiendo de la Pachamama, de la Madre Tierra. ¡Salud! Mercedes, pues estamos aquí Salud, Fernando. en la cava, eso es tomando de verdad, ¿no te saque? Más que a esta hora nos cae muy bien un vinito, esta hora de la noche, y acompañándolo a ustedes en sus casas. Bueno, estamos hablando de ese tema tan importante y de ese programa que usted tiene en su finca para que la gente descargue una cantidad de emociones que a veces se consideran buenas pero terminan afectando también. No todo lo malo termina siendo malo, ¿cierto? Eso escuchaba yo a un psicólogo. Entonces cuéntenos en qué consiste esto. Bueno, tengo una ruta de bienestar ahí en la finca que consta de 7 estaciones. ¿Sí? En una primera estación tú vas a encontrar el contacto porque vas a caminar descalzo sobre el pasto, es una conexión con la tierra. Obviamente pues está acompañado de mí, que voy a estar ahí, yo siempre acompaño estos procesos. ¿Sí? Luego vamos a la siguiente estación, que es un árbol donde tú encuentras unas orquídeas muy hermosas y donde tú empiezas a tener esa tranquilidad a través de soltar eso que lleva adentro. Entonces hacemos unas terapias de respiración. Y a partir de allí nos dirigimos por un sendero donde tomamos una piedra somática. La piedra somática es una que nace, que sale de un nacimiento de agua que tenemos ahí mismo en la finca y es donde vamos a llegar. Tú tomas esa piedra y esa piedra, dependiendo del tamaño, del grosor que tenga, tú la llevas en la mano o la colocas en la planta de los pies. Caminas por un sendero tratando de encontrar eso, quieres, como recordando todas esas cosas que te generan a ti esa presión, esa densidad, esos pensamientos, ¿sí? Que no son buenos en la vida normal, que se podemos llamar normal, ¿sí? Y seguimos por eso y empezamos a sentir cómo nuestros pies también tocan las hojas, ¿sí? Porque generan ruido. Entonces ese ruido empezará a que tú, el pensamiento, te vuelva a la realidad, ¿sí? Como realmente a sentir tu cuerpo. Luego tú llegas a la siguiente estación donde tú unges tus pies en una fuente de agua, caminas por esa fuente de agua hasta que llegas a un árbol que es totalmente frondoso, ahí está la otra estación, y tú ubicas dentro de ese mismo árbol, porque es un árbol muy frondoso, es un árbol grandísimo y tiene una característica, una particularidad muy importante. ¿Cuál es? Que él tiene una grieta donde cayó un rayo. Entonces el árbol está quebrado, pero aparte de que es grueso y que tuvo esa herida, el árbol sigue vivo, tanto así que de su raíz brota agua. ¿Sí? Es una experiencia muy bonita. Luego de ahí pasarías a la otra estación. En la estación hay unas tablas, pero ahí se coloca una colchoneta y ahí empezamos a hacer el siguiente espacio, donde tú miras el esplendor y va guiados conmigo a través de todo el proceso, están guiados conmigo. Cuando llegamos a esta estación, pues tú estás mirando el resplandor, estás mirando algo que no son paredes, que no son nada de eso. Luego caminamos y bebemos agua de un nacimiento de agua que está ahí cercano. Tú bebes y luego unges tus pies en un charco de agua que hay ahí y luego te bañas, soltando toda esa carga, todo ese calor que tú llevas en tu cuerpo. Eso te permite liberar, ¿sí? Tú te liberas, sueltas en este espacio. Las personas se vuelven muy emotivas porque empiezan a encontrarse consigo mismas, ¿sí? Y empiezan a decir, Mercedes, o sea, Doc, Mercedes, o sea, esto es tan bonito, poder venir, soltar, abrazar un árbol, poder mirar el resplandor, poder traer a nuestra mente algo totalmente diferente que nos ayuda a que estemos mejor, ¿sí? Y a encontrar esas herramientas que muchas veces nosotros dejamos de lado. Sí, tú puedes estar acá, pero si tú pudieras tener una terapia, aplicaras en ti una terapia de respiración, sería tan fácil poder tomar decisiones y no llevar una vida tan acelerada, porque la ciudad es eso, una ciudad acelerada que nos pone a vivir en pilotos automáticos. ¿Sí? Y lo que buscamos es no tomarnos un tiempo para nosotros mismos, entonces allá se puede encontrar este espacio. Luego, seguido de esto, pues llegamos al último punto donde hacemos una terapia que es volver nuevamente al árbol donde hicimos nuestra primera respiración.
hicimos las terapias de respiración y allí entonces disfrutamos de una taza de chocolate que preparamos nosotros de manera artesanal en la finca con mi mamá. Es un chocolate que es 100% puro porque son árboles ancestrales, árboles de 20, 30 años, que no se aceleran los procesos, o sea, no tienen químicos, no se utilizan herbicidas, son totalmente puros, puros. Entonces allí le ofrecemos una taza de chocolate para que ayude a activar ese tema de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y allí ya damos como el cierre a este proceso terapéutico, Qué Luis bueno Fernando. esto. Y además producen el chocolate ustedes mismas y lo comercializan, lo venden también. Sí, lo procesamos así de manera totalmente puro, sin Sí. azúcares. También procesamos chocolatina, lo hacemos de manera artesanal ahí en la finca con mi mamá. Es un proyecto que estamos iniciando con ellos, pero pues ya lo comercializamos acá en la ciudad de Ibagué. ¿Sí? Y a nivel nacional. Y a nivel nacional, o sea que si alguien está con toda la disponibilidad, nosotros hacemos envíos donde sea cualquier parte del país. Aparte de eso, ya debe ser la parte del emprendimiento. Salud, porque ya... Salud. Es invitarlos a que toda esta terapia de la naturaleza la puedan hacer aquí en Ibagué. Mucha gente de las grandes ciudades quieren salir, necesitan salir, porque son unos ritmos muy, muy fuertes. ¿Y qué más que viniendo de una ciudad, por ejemplo, cercana a Bogotá, que es como el referente más grande del país en este momento, y aprovechar para que la doctora Mercedes Gil de una vez les acompañe y les lleve toda esta riqueza del campo, ¿no?, a su vida y exterioricen todos esos problemas que pueden tener, los traumas que se pueden manejar. Sí, es muy importante y sobre todo pues también como decir, por ejemplo, el libro que aporta mucho También tiene un libro, sí, exactamente. Estábamos hablando al principio del programa sobre el libro, que pena que me Sí. interrumpí. Cuéntenos, ¿cómo llega a plasmar todo lo que usted hace en un libro? Porque siempre hemos dicho, una cosa es decirlo y hasta hacerlo, pero ya escribirlo, porque es distinto, escribir es distinto a hablar. Entonces, ¿cómo logró conectar todas esas experiencias y conocimientos? Mira, Luis Fernando, que fue una experiencia muy bonita porque yo, que era Lilia Mercedes, la psicóloga, la especialista, pues le estaba mejorando la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en cada uno de los municipios donde estuve, porque yo estuve en el Huila, en el Meta, en el norte de Santander, en Bolívar, y yo decía, bueno, bonito todo lo que yo hago, porque todo lo que hacía era a través de la psicoecología, y lo plasmaba y les decía a ellos, tenemos las herramientas en nuestro entorno, porque siempre fueron las víctimas, entonces era la zona rural, las más alejadas, las más apartadas, pero la gratificación personal era haber aportado ese granito de arena ya con ellos. Cuando yo empecé a escribir, entonces empecé a escribir cada historia que vivía en cada municipio, en cada departamento, en cada uno de esos municipios. Y cuando yo terminé el libro en 585 páginas, yo dije, uy, carambas, y volví, lo leí, y yo dije, ¿quién soy yo para contar la historia y el dolor del otro? ¿Yo cómo voy a contarle el dolor del otro y cómo lo ayudé? Pues no, o sea, no me sentí pues cómoda frente a esa situación. Entonces, ¿qué hice? Quedarme solamente con las herramientas. Pero cuando empecé a estipular las herramientas, me di cuenta que yo, Lilia Mercedes, la superpoderosa, la que le estaba cambiando la vida a los demás, pues también tenía cosas guardadas. Y empecé a entender que mi libro es un tema de salud mental para todos, porque todos tenemos grietas, todos tenemos cosas guardadas allá en nuestro interior y que lo que hacemos es colocarle una armadura, hacernos los fuertes. Y no, ¿por qué no afrontar? ¿Por qué no? Porque también es bonito sentir y nuestra vida está en eso, en sentir, pero no en quedarnos ni en una ira, ni en una nostalgia o en una tristeza. Por el contrario, es sacar de nosotros y tener esas herramientas que tenemos en nuestro entorno para equilibrarlas. Porque te decía Luis Fernando, nuestras emociones no desaparecen, nuestras emociones siempre están con nosotros. Lo que pasa es que las situaciones de vida hacen que esas se vuelvan altas o bajas, pero realmente, ¿qué herramientas tenemos como seres humanos? Entonces, eso aporta mi libro, eso aporta mi ruta de bienestar, eso aporta el chocolate que producimos nosotros porque es totalmente orgánico. Eso es lo que nosotros queremos, bueno, o lo que yo quiero desde mi profesión. Es pensar en un bien al ser. El bien al ser humano. Exactamente, para que aprovechen todas estas grandes enseñanzas y directrices que van dentro del libro. ¿El libro cómo lo tiene estructurado? Bueno, mi libro consta de ¿Cómo se llama el libro? El poder del equilibrio emocional. El poder del equilibrio emocional. Bueno, mi libro está conformado, tiene hasta una imagen porque yo saqué mi libro y lo que yo te decía, yo lo voy a
a darlo a conocer a las víctimas del conflicto armado inicialmente, pero ya después de todo el proceso me di cuenta que esto era un tema de salud mental para todos, entonces se estructuraron 6 capítulos, cada capítulo nos va llevando del 1 al 6 a través de un proceso. Por eso trae consigo un lapicero, marca la diferencia por eso, porque desde el primer capítulo, desde la primera página tú adquieres un compromiso contigo mismo, diciendo lo que voy a hacer de aquí en adelante es por mí, por cómo me siento y cómo quiero sentirme y porque quiero afrontar eso que yo guardo. Porque por eso es que nosotros nos damos cuenta que cuando guardamos y guardamos, pues represamos y lo que hacemos es explotar en lo que nos encontramos actualmente, en un estrés, en una ansiedad, intentos suicidas, hasta el mismo suicidio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Eso, mitigar esos temas de salud mental. Se construyen los 6 capítulos y cada uno te va llevando, cada uno tú vas marcando ahí dentro del libro qué quieres, cómo te sientes y empiezas a identificar qué emoción sientes, dónde la sientes y cómo puedes gestionarla a través de diferentes herramientas. Es un libro que saqué de manera independiente, sin editoriales, porque pues no conocía mucho de eso, pero estuve en la Feria del Libro, Luis Fernando, te había comentado, en el stand Tolima. Sí. Fui la que más libros impactó a la comunidad, o sea, fui la que más libros se vendieron ahí en este stand. ¿Por qué nace esa necesidad de contar esas historias? Ya me has dicho que es para llevarle a la gente, pues en un momento tú dices, yo tengo que escribir porque puedas seguir con conferencias y haciendo las asesorías. ¿Cómo fue ese mira día? Que bueno, voy a escribir. Lo que pasa es que como venía escribiendo durante los 13 años, ¿sí? Iba escribiendo la historia de la persona a la cual, porque no a todas las podía atender, pero sí las personas que se convertían en esas personas allegadas, donde mostraban su dolor y su tristeza, y es que nomás el hecho de que alguien lo escuche a uno es la mejor opción de poder desahogar, desde ahí inicia todo. Entonces esas personas, yo empezaba a escribir las historias, su historia es tal, y al final le decía, les hice esto y este fue el resultado. Y eso era lo que tenía estipulado, pues por eso fue tantas 585 páginas durante todo el proceso. Un libro. Y ya pues después de estar en el Catatumbo, que regresé nuevamente acá y vagué ahí en la finca, porque pues mis padres son campesinos de raíces, nosotros, o sea, en esa finca ha estado por generación la familia desde 1912, sí, que es en la misma finca donde estamos en este momento. Entonces todo eso se estructura a que uno debe tener como al tener esas raíces, entonces uno como que genera empoderamiento. Yo creo que cuando uno no deja de salir del campo y se queda allí, como que esas raíces y esa fuerza de la tierra lo hacen sentir a uno más consistente, más fuerte y como que, bueno, desde acá, ¿qué puedo aportar? Entonces eso es lo que se ha venido brindando. Ahí fue donde nació. Ahí fue donde nació ya lo del libro, me lo traje para acá, y lo empecé a estudiar. Cuando lo fui a imprimir, lo que te decía, se hizo yo le hice la revisión, pero dije yo, ¿quién soy yo? Bueno, ¿listo? Mire, doctora Lilian Mercedes Gil, qué bueno tenerla aquí en el programa, qué bueno que el país sepa de esas terapias que salen muchas y uno las ve por todos lados, pero de una protagonista que usted lo vivió. Para poder diseñar ese camino, usted le tocó caminarlo. Recorrerlo, vivirlo, para sentirlo, ¿no? Sí, o sea, me gusta tanto y lo hablo con tanto amor y con tanta pasión lo que tengo, sí, como esas cosas que yo tengo que produzco, que son el libro, la ruta de bienestar, el proceso que hacemos con el chocolate, porque son mis raíces, son mi esencia, lo viví, lo compartí. Fue experiencia también propia, el tener el apoyo de mis padres siempre como campesinos, uno sentirse campesina y salir y mostrar, entonces eso es un orgullo como mujer rural, ¿sí? Y que marque porque ya son más de 400 ejemplares vendidos, sí. Entonces uno como que dice, esto vale la pena y uno le pone pues como ese empeño y esas ganas y decir, no, esto está aportando y esto está sirviendo. Lleguemos a todos los espacios, por eso súper agradecida, Luis Fernando, súper agradecida por este espacio, porque usted sabe, uno quisiera llegar a muchas personas y las personas por miedos, ¿sí? Muchas personas decían, Mercedes, que esto es un espacio muy bonito, porque para mí llegar a un consultorio es como si yo estuviera enfermo y yo no quiero sentirme enfermo. Sí. Y venir a este tema, a respirar aire puro, a mojarme, a ungirme, o sea, como que esto es lo que es vida y esto me hace sentir bien.
Entonces muchos de mis pacientes van y son muy reservados, entonces no, pues yo vine, pero pues nadie puede saber que no hay problema porque esto es un espacio, porque eso es un espacio para ti, no para nadie más. Pues, doctora Mercedes, muchas gracias por estar aquí en la cava. A ti, Luis Fernando, muchísimas gracias por este espacio, admirada siempre por este programa, siempre lo sigo, siempre estoy ahí presente y aquí estamos para el servicio de todos. Cuando necesite, con mucho gusto, volveré a estar en este espacio si soy cordialmente invitada. Claro que sí. Bueno, como siempre, en la cava, temas supremamente importantes y más de esto de la psicología, en la cual podemos ir al campo y poder descargar muchas emociones que nos tienen mal en algún momento. Nos vemos con más invitados aquí en nuestro programa. Salud. Bueno, salud, Luis Fernando. Nos veremos en la próxima cava.